Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a Ágora, un Ágora que en este caso, en esta ocasión, toma la forma de tertulia nuevamente, como ya hiciéramos, lo recordarán, cuando recibimos en este mismo plato, en esta misma mesa, a miembros de la red de asociaciones contra la violencia de género. Interesante fue aquella tertulia, así nos lo pareció y así deseamos que sea esta próxima, porque vamos a tratar un tema interesante a la luz o a raíz de una presentación que hubo el pasado 5 de diciembre, si mal no recuerdo, fue la presentación del programa Intégrate de Proyecto Hombre, un programa dirigido a familias, profesionales y adolescentes con el objetivo de dar respuesta a una demanda cada vez mayor de información, acompañamiento, asesoramiento sobre el tema de las nuevas tecnologías, de la adicción y así tenemos que decirlo en muchos casos, a las nuevas tecnologías o un uso abusivo de las mismas, móvil, internet, apuestas online, etcétera, etcétera. Para hablar de todo ello también no tenemos que olvidar que es un programa que entre otros muchos colectivos también está dirigido a los colegios, a los alumnos, a los docentes. Vamos a hablar, como digo, con Luis Bononato, él es el director de Proyecto Hombre en la provincia de Cádiz, y también con José María García, que él es el director del Colegio Tartesos. A ambos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Nos pareció, tuve la ocasión de estar en esa rueda de prensa de presentación que fue en el CEP, si mal no recuerdo, de Santo Domingo, y realmente se arrojaron una serie de datos, Luis, por empezar contigo, que nos llamaron mucho la atención por cuanto nos parecieron alarmantes, ¿no? Tengo por aquí algunos de ellos, de los que publicasteis aquel día. Por ejemplo, un 40% de adolescentes afirma tener problemas a la hora de desconectar el móvil, o que ya un 70% a los 12 años disponga del teléfono móvil, ¿no? Además de por las noches también, a la hora de acostarse, en fin. Y hay otros datos todavía, si me permiten, más preocupantes, pero de todo ello hablaremos. Hay que recordar que en Proyecto Hombre se recibió un primer caso de uso abusivo del teléfono móvil allá en el año 2002 y un poco marcó el camino de Proyecto Hombre de cara a adentrarse en este mundo y en este tipo de adicciones, ¿no? Sí, el primer caso que se atendió en Proyecto Hombre a nivel nacional efectivamente fue aquí en Jerez. Fue una chica de 17, 18 años que ella llegó diciendo que estaba enganchada a los SMS y por ahí fue una sorpresa para nosotros y fue cuando empezamos a trabajar este tema. Las adicciones, cuando empiezan a dar la luz, normalmente son a partir de los 10 años de que la persona empieza a hacer uso o abuso de una sustancia o de un objeto, como es el caso, y de hecho todavía no es una situación donde se atienda en muchos casos los centros de Proyecto Hombre, pero sí es cierto que tanto a nivel de prevención como a nivel de atención sí se están aumentando la demanda existente en el uso, abuso. Todavía no hablamos de adicción, uso problemático de las TIC. De las TIC, ¿no? En el caso de José María García, como director del docente y director del Colegio Tartesos, ¿va viendo la evolución de ese paisaje de los usos y abusos de los jóvenes en determinados casos, ¿no? Porque existe y está la preocupación constante y presente del consumo de alcohol, adicciones incluso, bueno, pues a psicotrópicos, en fin, no sé cómo... A nuestro nivel, a nivel de alumnado de infantil y primaria, no se da la circunstancia de uso de drogas o de alcohol, pero sí que todos disponemos ya en casa de ordenadores, en el colegio también se los proporcionamos. Y el uso de teléfonos móviles, que lógicamente ya todo el alumnado que está acabando la primaria es el regalo típico de la primera comunión o de los reyes, entonces todos disponen de él, todos disponemos en casa de acceso a internet, disponemos en el colegio de acceso a internet, y entonces te das cuenta de que van usando, y para nosotros el principal problema es la inconsciencia con que se pueden utilizar determinadas redes sociales, cualquiera que sea. El que el alumno sienta que es impune ante cualquier situación que pueda él plantear detrás de un teléfono móvil, porque no se va a enterar nadie, cuando luego, bueno, por las redes sociales lo que hacen es diversificar esa información de una manera inmediata. Entonces, lo que nos preocupa es
que el alumnado se acostumbre a hacer un buen uso en la medida en que eso se puede tratar en un colegio. El colegio se dedica a enseñar. Creo que es la fuente principal donde se debe impartir ese tipo de educación y ese tipo de control, la familia, lógicamente, porque el tiempo es muy grande el que están con la familia. Como docente de unos años a esta parte, digamos 8 o 10 años a esta parte, como decimos, ese paisaje del uso del móvil, los más pequeños en este caso, infantil y primaria, ¿ha llegado a sorprenderle como docente? Es decir, a ver determinados usos, habilidades con... No, habilidades... Y hablamos del celuloide como hablamos del uso de... Habilidades las tienen todas, porque son muchos a compartir información y es muy fácil compartir la información en redes sociales. Entonces, seguramente van muy por delante de lo que nosotros lleguemos a entender, y de hecho lo comprobamos todos en nuestras casas con los manejos que nuestros propios hijos tienen de redes sociales, de móviles, de ordenadores, que son absolutamente impresionantes la capacidad de aprendizaje que tienen y la capacidad de compartir y de hacer esas cuestiones que se difundan por las redes muy fácilmente. Entonces sí, claro que nos sorprende. Lo que ocurre es que a nivel de uso de móviles en los centros de primaria no suele dar problemas porque los niños no llevan el móvil. Sí, ciertamente los padres cuando van a recogerlos les entregan el móvil, es una de las primeras cosas que hacen. Les cogen la mochila y les entregan el móvil. Bueno, los padres que a veces son peores en el uso del móvil, ¿no? En algunos actos, ¿no? Creo que en nuestra generación no tenemos la capacidad de absorber el volumen de información que es posible llegar a absorber. Entonces, para nosotros es mucho más complicado que para los niños. Claro, yo estoy hablando de familias, hay familias de alumnos que son mucho más jóvenes que yo ya. Luego quiere decir que se han educado o que durante su adolescencia y su juventud han tenido un cierto acceso al uso de esas nuevas tecnologías que probablemente cuando nosotros nos educamos no eran accesibles, no estaban. Hay si me permite, sí, claro. Hay un primer tema que él ha tocado que ya es una frase hecha y que no se asume, y es que la familia es la que educa y el colegio es el que enseña. Y es verdad que también la familia es un lugar privilegiado para, bueno, hacer tareas o enseñar, y también, lógicamente, el colegio es un lugar privilegiado para educar, ¿no? Pero fundamentalmente, y eso no se tiene asumido. Yo creo que cada vez la familia cada vez menos asume la responsabilidad. Lo deja todo más en manos de primer agente de educación, pero no solo en la educación, sino en la sanidad. No es raro que una familia vaya con su hijo al médico y dígale usted que tiene que hacer esto. Esto lo tiene que decir usted, yo le voy a decir las normas, lo que es bueno, pero es usted la persona que tiene que decirle a su niño, exigirle, ponerle las normas. Entonces es una situación donde después ya es una transversal, digamos, que tiene muchísimas consecuencias en diferentes ámbitos de lo que es el niño y la niña, ¿no? Entonces, lo primero es asumir los padres que somos los primeros responsables en la educación de nuestros hijos en este tema o en cualquier otro tema. También una frase hecha, se dice que cada vez se tiene más tiempo para los pequeños en casa. ¿Qué cree Luis o José María que puede ir generando eso? Porque, en definitiva, en muchos casos la raíz del problema surge en el propio hogar, esa falta de tiempo, de atención al niño, de ofrecerles pues una diversión paralela, etcétera, en familia, en grupo. Sí, una de las oportunidades para educar es el conflicto. Cuando tú entras en conflicto con el niño, donde hay una dificultad, donde el niño quiere ver la tele, o el niño quiere estar con el móvil, o el niño no quiere determinada comida, entonces es una oportunidad para decir aquí hay niveles de responsabilidad y autoridad, donde la autoridad la tengo yo como padre, donde podemos llegar lógicamente a acuerdos, a consensos, a hablar los temas, pero al final la última palabra, nos guste o no nos guste, pues tiene, porque son los responsables, son los padres. Entonces, la situación es que no se producen situaciones de conflicto. Las familias debemos de comer juntos, la familia debemos estar en el salón viendo la televisión o haciendo otro tipo de actividad, y cada vez hay más islas dentro de la casa que no permite tener esta oportunidad donde haya situaciones de relaciones, donde desde las relaciones nos vamos conociendo, nos vamos adaptando unos a otros y vamos creciendo, ¿no? Entonces esa situación tiene estas consecuencias donde se dan estas situaciones de aislamiento entre unos y otros, ¿no? Estando todos juntos, ¿no? Porque se da una situación, ¿no? De más comunicados que nunca, pero menos también por otro lado, ¿no? No sé, José María, en ese caso, porque hablaba también, comentaba de récord, algo que me imagino que estaréis también de acuerdo, que es
la parte positiva de las nuevas tecnologías, ¿no? Claro que la tiene y buenísima. Yo te comentaba de récord que haciendo un trabajo recientemente, leyendo un artículo, hay determinados países donde el uso del móvil es habitual en las aulas y al profesor le corresponde canalizar ese uso. El móvil e Internet hoy es un mecanismo de acceso a información muchísimo más rico que los libros y muchísimo más variado que los libros. Y además el uso del móvil en el aula te permite enseñar qué apartados de Internet son positivos, cuáles te pueden ofrecer buena información, cuáles no. Pero claro, hacer eso en un aula requiere una formación a los docentes. Una formación considerable de manejo, no solo de manejo de redes sociales, sino de uso correcto de Internet, de qué lugares sí, qué lugares no. Y además no consiste solo en prohibir dentro de la red del centro el acceso a determinados portales, no. Consiste en educar para que no se llegue a esos portales, porque si no van a acceder en el colegio, van a acceder en casa o van a acceder en otro sitio. Hay que educar para saber dónde me muevo y moverme correctamente por Internet. Es que Internet es grandísimo, ponerle puertas al campo es imposible. Y además es tan grande que aunque pongas una puerta aquí, aparecen 18 caminos colaterales por los que vas a poder entrar. Entonces es un problema de educar, de no llegar a entrar en determinados lugares que lógicamente no son buenos, son fraudulentos intelectualmente. Sí, nadie duda de los beneficios que tiene Internet. Nosotros, de hecho, en nombre de Intégrate, buscamos un poco decir eso: integra las tecnologías en tu vida, pero de una forma sana. Intégrate tú también en lo que es tu familia, intégrate en tu grupo de amigos, porque bueno, una de las consecuencias negativas que tiene, lo que tú comentabas antes, el aislamiento, ¿no? Una vía de comunicación lo que produce muchas veces aislamiento, curiosamente. Es curioso, ¿no? Yendo a la raíz del problema en datos, para ver también qué es lo que genera, pues incluso cambios de comportamientos, etcétera, en adolescentes, incluso evidentemente también adultos. Si tuviéramos que, hemos arrojado al principio alguna modo de presentación, pero definir un poco la realidad en datos de estudios que precisamente habéis realizado. Quiero recordar también en el proyecto Hombre de Valladolid, en el curso escolar 2015-2016, y también el proyecto Hombre de Provincia de Cádiz también hizo un estudio al respecto. ¿Qué datos son los más llamativos, alarmantes, que invitan a la esperanza también? ¿Por qué no? Cada vez se están haciendo más estudios y hay bastante coincidencia en los datos. Sobre todo el dato más se coincide es como cada vez, como con la sustancia, curiosamente, ¿no? Cada vez se hace un uso más temprano del teléfono móvil o de este tipo de terminales en menores. El tema también de, no tengo los datos, pero sí los porcentajes de, por un lado, conocimiento que se tiene de los riesgos, pero a la vez que esos conocimientos no son suficientes para que no se pongan en riesgo los menores. Y otro, la situación de, por ejemplo, el tema del que lo estamos comentando también, ¿no? El pasar fotos o el pasar vídeos son delitos. Los chavales son conscientes de que hay unos riesgos, pero sin embargo lo siguen haciendo, ¿no? Porque no hay una... Sí tienen información, o sea, yo creo que hay una diferencia y es que existe bastante información, pero después, bueno, y además es típico de la edad, ¿no? No se asumen los riesgos ni las consecuencias de los actos, ¿no? Otro dato importante es bueno, España es el país que tiene más teléfonos móviles por persona en el ámbito europeo y prácticamente ya el 96-98% de preadolescentes, adolescentes con 14 años ya tienen teléfono móvil, ¿no? Lo cual no son datos que, bueno, que arrojan la falta de conciencia que se tiene, que de hecho el 70 y tanto % creo que decíamos antes, a los 12 años ya se tiene teléfono móvil, que no nos parece adecuado. Sí, bueno, además siempre hay una excusa, ¿no? Bueno, es que el niño lo tengo comunicado, el niño en cualquier momento, si sale, si no, si está con unos amigos, en fin, al final por un lado o por otro, ¿no? Sí hay un dato que también me gustaría resaltar, si me lo permitís, solo un 5,2% de los padres controlan las páginas o cuentas de las redes sociales a las que acceden sus hijos, ¿no? Vais a poner el dedo en la llaga, también que un poco decía José María, ¿no? 5,2%. Es que es muy difícil. Hablamos, vamos a entender, evidentemente, del tiempo que los hijos están con sus padres. 5,2 Es que es muy difícil controlar eso, es muy difícil controlar el uso de las redes sociales. Complejo. Y además los adolescentes, cuando usan una red social, lo que buscan es una satisfacción inmediata, y una satisfacción inmediata es: yo cuelgo una foto para que me pongan muchos me gusta, me gusta, me gusta.
Y esto es así, tú lo preguntas y esto es así. Y a veces son tan ágiles colgando una fotografía que luego puede resultar comprometida que son incapaces de controlar qué es lo que se ve en la fotografía, aunque sea de fondo. Aunque ellos se vean en primer plano, no son capaces, y eso puede generar problemas muy graves. Y de hecho los ha generado. El año pasado tuvimos una reunión, fuimos citados los directores de los colegios de aquí de Jerez, tuvimos organizada por la delegación territorial. Estaba un inspector de la Guardia Civil y un inspector de la Policía Nacional, y estaba un profesor universitario de Córdoba que está trabajando el tema en colegios y sobre todo en institutos, que es donde más se suele dar la problemática, y te contaban cosas espeluznantes, absolutamente asombrosas, que conducen al adolescente a entrar en un estado hasta incluso de necesidad de suicidarse por no ser capaz de soportar qué es lo que eso le ha generado. Pero inicialmente, cuando subió esa foto o cuando mandó esa imagen, lo que buscaba era agradar al resto del mundo. Pero claro, el resto del mundo es muy grande. Hay quien lo puede utilizar con un fin y hay quien lo puede utilizar con otro fin. Ese es el inconveniente. Nosotros en el colegio, y vamos, yo lo hago también en mis clases de cultura y práctica digital, insisto mucho, cuidado con todo lo que colguéis, cuidado con todo, porque deja de ser vuestro, pertenece a la red social y lo puede utilizar cualquier persona lo puede descargar, lo puede manipular, lo puede utilizar cualquier programa informático y tergiversar el contenido de la imagen. Pero la imagen está ahí y la gente la conoce y la sabe, y puede provocar risa y puede provocar escarnio y pueden provocar mucho daño. Bueno, o si me permitís, ¿no? Miles de comentarios que precisamente ese chico o chica no sea capaz de digerir o de asumir, ¿no? Porque hemos estado antes en unos contextos donde, bueno, la opinión era de amigos, cercanos, un ámbito mucho más reducido a, como dice, internet, puertas abiertas, donde todo el mundo opina y se le viene el mundo encima a ese chico o chica, ¿no? De todos modos, también me gustaría que entráramos de cara también a padres, madres, etcétera, etcétera, esas posibles alertas que nos pueden hacer ver que el niño no está haciendo un buen uso de las TIC, Luis. Hablábamos del aislamiento, que empecemos a notar aislamiento del pequeño, para ahí, en el chico, chica, perdón, hay otras muchas más, ¿no?, que son indicativas, ¿no? Un indicador es el uso, el tiempo que se dedica al terminal, eso es un indicador. Pero hay otros indicadores que nos pueden ayudar más a saber si algo está ocurriendo ya. Y es qué actividades ha dejado de hacer o qué actividades antes hacía y vemos que ahora va mucho peor. Por ejemplo, el tema de fracaso escolar es un indicador claro. El tema de que se queda dormido en clase es un indicador claro, ¿no?, que lo dice el profesor. De ahí la importancia, y me salgo un poquito, de ahí la importancia de la relación del profesorado, del tutor, del orientador con los padres, que los padres pidamos tutoría, que estemos en contacto, cómo está mi hijo, tomar el pulso no solo dentro de la casa, sino fuera de la casa, o nos llevamos sorpresas de que tienen otros comportamientos, otras relaciones, entonces es fundamental tener una relación directa con el centro educativo. Otro indicador es, por ejemplo, que antes estaba en una asociación deportiva y ahora ha dejado de hacerlo, y le dedica más tiempo a teléfono móvil, el tema de relación familiar, aislamiento social y aislamiento familiar, que ahora también está de moda, ¿no?, el tema del síndrome Hikikomori, donde son los japoneses que quedan años, que se está produciendo ya en España, donde se quedan años encerrados en sus casas. Entonces son indicadores de que algo está ocurriendo con el menor, ¿no? También hay alteraciones, ¿no? Se pueden notar pues, alteraciones en los estados de ánimo, irascibilidad, ¿no? El caso, por ejemplo, que nosotros entendemos, nosotros llegamos a los casos límite, pero que hablando a nivel coloquial o a nivel con la gente de calle, pues también se hacen esos comentarios, ¿no? Que le retiré el móvil o le castigué con el móvil y montó el pollo. O falta de respeto, nosotros ya situaciones de violencia. El otro día hablando con la Policía Nacional, que también estamos en coordinación, gente que se esconde en su habitación por miedo a las reacciones del hijo y tienen que llamar desde ahí a la policía, que es cuando algunas veces salta ya. Son ejemplos que dicen, bueno, no, eso es lo que nos llega a nosotros y lo que llega a la policía, que es verdad que es el límite, que eso es lo que siempre decimos, a eso yo no voy a llegar o a mi hijo ahí no está, pero sí está situado muchas veces en ese camino, ¿no? Claro, es curioso, a mí no me va a pasar, esa es la primera respuesta. Cuando tú explicas o hablas con la gente, mira, ¿qué ha ocurrido? Sí, pero eso a mí no me va a ocurrir.
Entonces, esa es la primera respuesta. La primera respuesta es me voy a defender de esa situación y yo puedo comentar un caso que nos ocurrió de un uso de una red social donde una familia pues se enfadó mucho porque vio los comentarios que dirigían hacia su hijo o hija y entonces lo puso en nuestro conocimiento, investigamos el tema y alguna familia dijo, yo pongo la mano en el fuego, mi hijo no tiene ningún tipo de red social. Y a la mañana siguiente la madre o el padre vino y dijo, me he quemado la mano. Porque no tienen conocimiento y porque muchas veces el nivel de conocimiento de los chavales y de las chicas es mucho mayor del que puedan llegar a tener los progenitores. Entonces eso hace difícil control. ¿La solución es te lo quito? No, porque lo va a conseguir por otro lado o de otra manera. La solución es educar para evitar esa situación. Y no es una labor sencilla, no es en absoluto. Pero bueno, la labor de ser padre no es sencilla, nunca lo ha sido. Precisamente quería llegar ahora, porque localizado el problema, ¿no? Está la pregunta es sencilla, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Se educa, controla, regula? ¿Qué medidas hay? ¿Cómo podemos hacerlo, Luis? Lo primero, asumiendo que tengo una dificultad. Así que existe un problema y que tenemos que abordar el problema y no mirar a otro lado, ¿no? Eso es fundamental. Desde que existe el problema hasta que se detecta, hasta que se asume y hasta que se pone manos a la obra, pueden pasar meses y años. Entonces, cuanto antes, mejor. O sea, es como un cáncer, ¿no? Cuanto antes lo cojamos, pues mejores resultados tendremos, ¿no? Entonces, lo primero es tomar conciencia y el ir a ponernos en manos de profesionales. Ponernos en manos de profesionales, ya sea a nivel privado, público, o como queramos. Nosotros tenemos Proyecto Joven, el programa específico para atender estos casos. El matrimonio se tiene que poner de acuerdo, es fundamental, porque sabemos los niños utilizan cualquier grieta, cualquier diferencia entre los padres, pues por ahí colarse y mantener el comportamiento, ¿no? Entonces, fundamental que los padres tengan muy claro hacia dónde quieren dirigir esta situación que se ha desviado. Y es fácilmente reconducible, como decía José María, educar sabemos que no es difícil, pero muchas veces es que lo complicamos nosotros mismos cuando no ponemos medios que podemos tener. Entonces, nosotros lo que hacemos es formar a los padres, es muy importante para nosotros que se encuentren con otros padres, que vivan la experiencia y cómo otros padres lo que han hecho, las dificultades que han tenido, cómo se han sentido, y desde ahí empiezan lo que ahora se llama el empoderamiento, ¿no? Es decir, nosotros tenemos aquí autoridad y poder y tenemos que ponerlo en práctica. Y tú no tienes la responsabilidad de cómo tiene que ser educado aquí, la responsabilidad es nuestra y la vamos a empezar a asumir y a ejercer. Entonces, una vez los padres tengan claro cómo reconducir la situación, viene el conflicto. Porque al niño le van a decir, bueno, tú a partir de ahora vas a estar solo 3 o 4 horas, que parece muchísimo, pero tú empiezas a sumar y 5 horas es la media, que otro de los datos que aparecían ahí, es la media que pueden estar un niño o una niña. O sea, que una persona que ya tenga problemas, las 10, 12, 14, 16 horas, perfectamente, aunque parezca exagerado, no es exagerado. Entonces, a partir de ahora 3 horas, porque vemos que aquí tú ya dejas de hablar con nosotros, en el colegio están diciendo qué es lo que está pasando, has dejado de tener relación con tus amigos, entonces a partir de ahora tú vas a estar 3 horas. En el momento en que tú veamos que tú estás más tiempo, va a tener consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La consecuencia va a ser esta. Ahí ya está el conflicto, porque el niño seguro que no va a estar 3 horas. No quiere ceder. Y ahí está el empoderamiento de la pareja o del padre o de la madre, si es una familia. Entonces, ahí es donde hace falta el refuerzo de otros padres, donde el padre después, o la madre, o el matrimonio, después de haber puesto en práctica esta consecuencia y la violencia que se ha generado en esa familia, mantenerse firme, porque además es lo que está pidiendo el menor. Eso no lo tenemos que tener claro, que otra de las cosas cuando se hace un estudio, por un lado se quejan de los padres y por otro lado lo que piden es seguridad de los padres. Esa es la seguridad que están pidiendo, que estamos intentando dárselo a los padres y que los padres lo ejerzan en la familia, ¿no? Con los niños. En todo caso, tengo aquí unas anotaciones muy prácticas, como bien dice, ¿no? Que tampoco no es que sea tan difícil, porque que todo es también muy práctico de decir y poner manos a la obra, ¿no? Sí. Y por citar algunas cosas que pueden parecer a que nos escuchen. Bueno, pues, algo tan sencillo, entre comillas, como decir, no, durante las comidas móvil no. Conflicto. Es que miramos también, yo siempre hablo de paisaje, ¿no? El paisaje familiar, y quién hoy día no tiene
al pequeño o pequeña para que coma y para que esté, y si no tal, venga niño, toma, ¿no? Incluso el padre es el que se lo ofrece en muchas ocasiones. Ahí no habría que culpar solo a los adolescentes y a los chicos, ahí hay que culparnos a los adultos también, ¿eh? Claro, por que eso hemos sido los que hemos iniciado, come, ¿no? Le pone el móvil, ¿no? Hemos sido los que hemos iniciado esa senda de alguna manera. Cuando vamos en la calle, vamos a un bar y te encuentras a los 4 miembros de la familia, o una pareja de adultos, con el móvil, vamos a pasear, vamos a charlar un poquito. Y se pone la pareja cada uno con el móvil, ¿no? Desde ahí ya estoy dando un mensaje, ¿no? De incoherencia total, y poco voy a poder yo esperar y exigir de mis hijos si ven que lo que hacen es eso, ¿no? Y niños en carrito lo vemos, o sea que es que son ejemplos no ya de proyectos jóvenes, de proyectos hombres, niños en el carrito con la tabla y dale que te pego, ¿no? Bueno, como decíamos, ¿no? Y aplicándonos, digo, aquí también en la televisión, cuando damos algún directo, es curioso que ya en grandes acontecimientos festivos te ves prácticamente un mar de móviles captando los momentos, ¿no? Eso no pasaba en esa imagen, en esa misma fiesta. Recordamos o tiramos de videoteca y hace 15 años ni por asomo, ¿no? De todos modos, en ese hilo, pues decimos, por ejemplo, en las comidas también, programas que puedan evitar los filtros. Por esa línea, ¿qué otras medidas así de corte práctico y que se puedan hacer en casa? Hay una dificultad, y es que, por hablar de lo que no podemos hacer, y es que antes decíamos ordenador, que no se tenga hace 10 años, que cada uno no tenga su ordenador en su habitación, sino que esté en el salón, que cuando pasemos veamos qué es lo que está haciendo, es lo que decíamos antes, lo que decía José María, ¿no? El móvil ya es un ordenador, y si yo no lo tengo, pues lo tiene mi amigo. Entonces yo cuando salgo de casa, a partir de ese momento ya no existe ningún tipo de control, o sea que es muy complicado. El tema de filtro, bueno, yo para educar como padre en determinadas situaciones o para acompañar a mis hijos en determinadas situaciones, parto de una experiencia o parto de un conocimiento. Es lo que decíamos antes, que van por delante nuestra. O aquí somos profesionales del tema, o la idea que yo tengo de redes sociales es muy poca. Y es una de las... Si yo soy responsable, yo tendría que tener conocimiento de esto para poder estar al lado de mí y decir, compañero, por aquí no entre. Esto que es lo que dijimos que íbamos a poner este filtro y ahora estoy viendo... No tenemos ese conocimiento y esas capacidades para poder intervenir en este tipo de situaciones. Entonces... hay que controlar, pero una y otra vez diremos lo mismo, que hay que educar, que lo que hay que hacer es un uso responsable. Yo el primero, y actividades, que nuestros hijos hagan otro tipo de actividades. Entonces lo fundamental en este tema, porque lo otro lo tendremos que hacer, pero ya es más complicado. Decía Luis, entre las posibles alertas, evidentemente el fracaso escolar, ahí evidentemente en la docencia entra un papel importantísimo, no solo de ver lo que está pasando o ese cambio brusco que pueda tener un alumno y que se aprecie, y esa comunicación en los dos sentidos con padres y demás es importantísima. De todos modos, en el caso de José María, su centro siempre está preocupado como complemento, ¿no?, a lo que es la educación. Yo creo que en los colegios no supone un problema de rendimiento el uso de las redes sociales, al menos eso es lo que yo creo. Me parece que eso empieza a ocurrir de una manera más virulenta en las enseñanzas obligatorias, en la ESO, en bachiller. No creo que sea en la universidad, porque el que está en la universidad lógicamente es porque quiere estar, nadie le obliga a estar allí con un pie en el cuello, pero sí que es cierto que en los institutos vas viendo que las medias de calificaciones o el número de suspensos que tiene el alumnado va aumentando de manera exponencial, y nosotros hacemos seguimiento de la evolución de nuestros alumnos en el centro al que van destinados, y bueno, vas viendo que con el paso del tiempo el número de suspensos va aumentando, y muchas veces tú consideras que son chavales y chavalas perfectamente capaces de terminar un bachiller, y ahí me imagino que intervienen las redes sociales, me imagino que intervienen la educación que los padres tienen, o la manera en cómo los padres tienen o pueden afrontar esas situaciones cuando se producen, y en las prioridades que tenemos frente a la vida y las expectativas de la vida. Entonces, dependiendo de lo que queramos para nuestros hijos, el nivel de exigencia será mayor o menor, y la sociedad actual es como es, hay los problemas que hay de paro, de falta de acceso a un mundo laboral, pero la formación es el camino. La formación es el camino, y hay que buscar todos los recursos para que la formación sea lo más efectiva posible.
incluso los recursos de redes sociales. Hay veces chavales que están estudiando utilizando su ordenador, hablando con Skype, con otros 4 amigos y están estudiando. Entonces están haciendo un buen uso de la red. La cuestión es controlar y educar para que ese uso sea el adecuado. Y no es fácil, es lo que no es fácil. Vemos la realidad, hemos estado planteando un poco que hacemos conocido el tema, pero la otra pregunta, que además se refleja muy bien en el tríptico de este programa Intégrate, es cómo lo hacemos. Hay una triple vía, ¿no? Familiares, también adolescentes y profesionales. Cuéntanos un poco, Luis. Sí, nosotros, como sabéis, Proyecto Hombre juega un papel muy importante en lo que es la familia. De hecho, nosotros vienen padres que no tienen autoridad para traer a los hijos. Está en la situación de falta de autoridad, que no pueden ni traer los hijos para que puedan ser atendidos allí en el centro. Y entonces lo que tenemos es un programa específico para ellos, que tengan recursos, y desde ahí ellos lo van implantando las distintas normas, lo que sea. Entonces, es fundamental efectivamente implicar lo que es la metodología, lo que es el profesional de Proyecto Hombre, lo que es la familia y lo que es el adolescente. El adolescente nosotros trabajamos, individualizamos cada caso, y o bien se hace un seguimiento individual o bien un seguimiento en grupo, que también tiene intervenciones a nivel individual. En grupo es muy bueno porque no es lo mismo que un adulto le diga a un chico: esto me pasó a mí, o ten cuidado con esto, que se lo diga a un chaval de 15 o 16 años que hace 4 o 5 meses llegó allí a Proyecto Joven con la misma situación. Entonces se empatiza mucho más y se llega a muchos mejores resultados cuando es en grupo, pero si por las razones que sea no es posible, pues se hace un tratamiento lo que es a nivel individual. Se van dando pasos donde se tienen en cuenta también los momentos difíciles que se valoran, o sea, cuando hay algún problema, una dificultad o una crisis en lo que es el tratamiento, se valora muy positivo, porque es preferible y es bueno que ocurran esas situaciones dentro del tratamiento, porque ahí tenemos más recursos, estamos más acompañados, están los terapeutas, están los demás, y no que vaya todo muy bien y que después, cuando se termine lo que es el año, que viene a durar entre 9 meses y un año, ocurran las distintas situaciones, ¿no? También lo hemos tocado, el tema de habilidades sociales, el tema de autoestima, el tema de aceptación del propio cuerpo, sentimiento de inferioridad con respecto al otro. Todos esos son los temas que se trabajan, que son de la misma índole que se trabaja con un chico que viene por problemas de consumo de sustancias. Al final es muchas veces problema de posicionamiento y de relación con el otro, y es lo que hay que trabajar. ¿Y en cuanto a familia o profesionales? La familia, sobre todo, es el tema, lo que hemos comentado: asumir de que yo tengo la responsabilidad de educar, y de que yo tengo que asumir de que muchas veces la educación supone un conflicto, y que, bueno, si yo lo tengo claro, me siento acompañado por mi pareja, estoy reforzado por otras personas, la situación es mucho más llevadera, y sobre todo que se ven los resultados. Quiero decir, de pronto, cuando nosotros damos la alta terapéutica al final del tratamiento, siempre dice lo mismo: mi casa era una guerra y ahora hablamos. Antes no existía ningún tipo de comunicación ni relación, y ahora tenemos nuestros conflictos, pero hablamos las cosas, nos paramos, escuchamos al otro. Entonces es fundamental que la familia primero identifique qué es lo que dicen ellos. Dice: yo es que creí que venía a cambiar a mi hijo, y lo primero que identifique es que yo soy el primero que tengo que cambiar. Y una vez que yo he cambiado, la relación con mi pareja ha cambiado, entonces hemos podido y tenemos mucho más fuerza. Entonces dices tú: espérate, que mi hijo, porque se lleva 7 horas con el móvil, voy a tener yo que ir a Proyecto Joven y voy a tener yo que cambiar. Y después sí. Claro, es así. Y es complicado, pero si quieres hacerlo y si quieres conseguirlo, pues sabes que algo va a tener que cambiar en tu vida. La otra pata de esta mesa, si me permite, decía, era para los profesionales. En ese plano, si entran, por ejemplo, los talleres que ofertáis, ¿no?, a los colegios, ¿no?, en la ciudad, por ejemplo. Sí, es lo que comentábamos antes y que lo dijimos en la presentación, que fue ya el empuje definitivo a decir: esto tenemos que lanzarlo cuanto antes. El 100% de los centros educativos con los cuales entramos en contacto, ellos con nosotros a principio de curso, muchos de ellos nos siguen solicitando el tema de valores, de alcohol, de cannabis, etcétera, etcétera, pero el 100% todos coincidieron en el tema de, tanto a nivel de profesorado como de padres y madres, con el tema de las TIC. Entonces vimos que era un tema que realmente era evidente la preocupación que existe en el ámbito familiar por los padres y las madres,
y la preocupación que también existe en el ámbito educativo. Ahora mismo, ¿cuántos chicos o chicas tenéis por este motivo? Ahora mismo entre jóvenes y adultos hay 6. Entre jóvenes y adultos hay 6. Porque... Sí, pues estamos hablando de chicos o chicas que también los adultos, evidentemente. Sí, porque la gran mayoría es cierto, siempre tenemos algún joven y adulto pues no es tanto. Pero el tema, por ejemplo, que esta mañana lo estaba leyendo precisamente, el tema de apuestas deportivas, en menores también, pero en adultos cada vez se están atendiendo de forma, ya digo, que después ya vendrá el aumento notable, pero están viniendo cada vez más el tema de apuestas online o apuestas deportivas. Se ve, ¿no?, que cada vez hay más establecimiento con ese tema y eso es lo que va a provocar, está claro, que aparte de yo disfrutar del juego, pues desgraciadamente hacerme adicto al juego, ¿no? José María, desde Tartesos Abiertos también a todo lo que pueda ofrecer sí, Proyecto nosotros, Hombre. Primero este año acudimos, ellos nos hicieron la oferta y nosotros acudimos a ella. Hicimos una actividad larga, duradera y dirigida al alumnado de sexto, muy bien valorada por el alumnado y las familias. Acudimos al plan director que ofrece la Policía Nacional en el mismo sentido y este año incluimos en nuestro plan de trabajo de alguna manera concienciar a las familias de que esa situación existe o puede llegar a existir. Entonces, todas las tutorías de nuestro centro, cuando se hace la reunión inicial, cuando se hacen las reuniones de entrega de notas, se llama la atención sobre ese detalle. Ojo, cuidado con el uso de las redes sociales, eso está ahí, sed prudentes, controlad, dialogad, pero valorar cómo va evolucionando esa situación. Entendemos que si empezamos desde edades tempranas a concienciar a los propios alumnos y a las propias familias, pues bueno, en definitiva eso en el futuro tendrá que tener algún rédito. El mañana de todo esto, el futuro más inmediato, esos datos seguirán, ¿entendéis que seguirán pues empeorando? El futuro más inmediato es que ya... Bueno, hablamos también de que, si me permite, perdón, sí, claro. Redes sociales, internet, etcétera, que la utilizan millones y millones de jóvenes, bueno, entre comillas la estadística o la proporción de personas que, habrá muchas que no, evidentemente por los temores que has comentado, ¿no? Pero también en cierto modo es ínfimo, ¿no?, ahora mismo, ¿no? Pero ¿cómo creéis que va a ser la evolución? La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de enfermedades y ya en la próxima que va a presentar va a añadir trastorno mental el tema del videojuegos, por ejemplo. Como trastorno mental, o sea... Trastorno mental, que existe mucha controversia entre los mismos profesionales del mundo científico, hay personas que no están de acuerdo, pero la realidad es que ya va por ahí. Nosotros pensamos que se terminará hablando de adicción, igual que en un principio el juego no entraba dentro del listado de clasificaciones de trastornos mentales, pues al final terminó entrando también y el tema de adicción se terminará llamando, que todavía no se debe de llamar, adicción a internet, a videojuegos o lo que sea. Entonces está claro que desgraciadamente vamos hacia ahí y es lógico. Nosotros, a la hora de valorar los riesgos que se tiene de que una sustancia crea adicción, está la accesibilidad de la sustancia, la banalización, la ausencia de riesgo que se tenga, la normalización del consumo, la edad que se inicie. Entonces tú coges una sustancia, el alcohol, el cannabis, y vas viendo como si estos parámetros coinciden, va a aumentar el consumo seguro. Con esto está claro. O sea, la normalización, todo el mundo lo utilizamos, accesibilidad, nadie ve problema, la accesibilidad, por supuesto, es ya a las 24 horas, entonces, desgraciadamente, las expectativas no son positivas. De ahí el insistir en la necesidad de todos los ámbitos, que a nivel de prevención, la eficacia y la eficiencia de la prevención es cuando todos los ámbitos que rodean, en este caso al menor, se ponen de acuerdo y se trabaja con ellos. Entonces, cuerpo de seguridad de Estado, centro educativo, el ámbito sanitario, el ámbito social y, por supuesto, ya la familia y el mismo menor que tiene responsabilidad, lógicamente. Bueno, ¿y cómo está esa coordinación o incardinación de los distintos estamentos, colectivos que tienen que ver con? Eso siempre queda mucho. Siempre quedan flecos, ¿no? Eso siempre queda mucho porque además normalmente todos coincidiremos en la sobrecarga que tenemos para gestionar nuestros propios recursos y coordinarnos dentro de nosotros mismos para añadir, pero el tener vías abiertas es fundamental. Que nosotros tenemos contacto y referencia directa con la Guardia Civil o la Policía Nacional y nosotros detectamos un caso de un menor, creo que tenía 13 años, era de un blog del tema que antes lo ha comentado también José María, de autolisis, donde los niños, digamos que el juego
consistía en ir pasando niveles, como la ballena azul, era un ejemplo de ballena azul, donde ganaba el que más se ponía en riesgo su vida, ¿no? Iba poniéndose pruebas, y una vez que detectamos ese blog, por lo que nos dijo este menor, automáticamente nos pusimos en contacto con la Policía Nacional. Entonces, yo puedo estar más o menos coordinado, pero por lo menos sí tener vías abiertas y directas con los distintos ámbitos para enseguida informar y estar eso lo máximo coordinado posible. Trabajar en la medida posible el asunto. Hablas también, y hago extensiva, José María, de los chicos y chicas que habéis tenido en el centro de la alta terapéutica. Hablabas, evidentemente, en casa se habla, ¿no? Pero ¿cómo es la vida en el seguimiento que sepáis de los propios familiares después de ese alta? Porque hablamos, bien comentaba a la hora de las adicciones, permíteme que hable en estos términos, con una sustancia, ¿no? De la accesibilidad, la normalización, etcétera, etcétera. En el caso de la accesibilidad a redes sociales va a seguirla teniendo presente en casa. Claro, entonces, ¿cómo es la vida después? Es decir, ¿en qué se ha normalizado? ¿En qué notáis que...? Antes una puntualización, es que la gran diferencia que existe entre el trabajo que hacemos con un joven o un adulto que consume sustancias y un joven adulto que hace un uso problemático de las TIC. Y es que no puede volver a fumar porro, por poner un ejemplo, ¿no? O a consumir cocaína. Claro. Y en este caso lo que enseñamos es que tú hagas un uso responsable de las TIC. O sea, no decimos, tú esto ya no lo puedes. De hecho, claro, no puedes al principio, una de las cosas que hemos cambiado es que al principio se prohibía totalmente el uso del teléfono móvil. Ahora valoramos cada caso y hay menores que dejamos que siga utilizándolo incluso durante el tratamiento. Y por supuesto después es que es lo que tiene que hacer, porque vamos, están aquí, como siempre se dice, están aquí, se van a quedar aquí. En la normalización, sobre todo, insisto, más que poner el enfoque de qué relación mantiene ahora con el teléfono móvil, qué relación mantiene ahora con la familia, con los amigos. Esos son los indicadores reales de que porque un chico puede estar 5 horas o 7 horas con teléfono móvil y sin embargo gestionar perfectamente toda la situación de relaciones exteriores, etcétera, y otro con 5 o 7 horas y estar totalmente anulado ya, ¿no? Con lo cual va a incrementar seguro ese tiempo. ¿Cuál es el caso más extremo que hayáis podido tener ocasión de conocer? Yo creo que nosotros en el centro no es significativo. En el centro sí, el año pasado cuando nos comentaba el profesor de la Universidad de Córdoba, pues casos de fotos de niños colgadas con un trasfondo que no se quería ver y eso llega al instituto, el instituto lo empieza a ampliar, hay un mote puesto a la persona se agobia, se mete en su mundo, no quiere salir, se le decide cambiar de centro para evitar el problema y cuando entra por la puerta del otro centro la saludan directamente con el mismo mote. Entonces ya es una situación absolutamente angustiosa para la persona y además yo creo de la que es muy difícil salir, porque ¿cómo se borra ese rastro? Eso no se puede borrar. Está repartido viralmente por todas partes. Entonces son casos que te contaban que te dices, madre mía, por la inocencia de colgar una foto sin ninguna doble intención la que se puede generar detrás de eso. Claro, la solución más fácil es, chicos, no cuelgue foto, pero es que a mí me gusta que me pongan like, me gusta. Entonces ahí es donde está y un adolescente o un niño de edad escolar no tiene capacidad para valorar y discernir las consecuencias de un acto porque no considera que esto vaya a provocar aquello. En el caso de Luis, de lo que ha tratado... Lo más llamativo para nosotros, el menor de 13 años con el tema de autolisis, fue lo que más nos llamó la atención. También hay que tener en cuenta que a nosotros nos llegan casos de niños normales, sin ningún tipo de trastorno y que sin embargo han caído en el abuso, pero sí previamente hay casos que nos llegan que sí tienen trastornos. Y entonces, bueno, tienen mucha más facilidad, digamos, para embarcarse y caer en lo que es las redes sociales, lo que es por trastorno de hiperactividad, en fin, otro tipo de situaciones. Desde ahí son situaciones más complicadas. Por ejemplo, nosotros sí hemos tenido también el caso del típico niño que no salía de la habitación, que le ponían la comida fuera en el pasillo, que no tenía absolutamente ningún tipo de relación. Vaya. Esos son los que el síndrome que antes dijimos japonés, que se está produciendo ya en España, que son pocos casos, pero cada vez hay más casos, y fue también uno de los casos que más tuvimos como llamativos. Pues señores, no sé si se les ha hecho largo o corto, pero ya hemos cumplido el tiempo. Ha sido verdaderamente un placer escuchar y sobre todo que
pongamos sobre esta mesa una serie de datos que yo creo que también a los que somos padres, madres, etcétera, pues nos interesa y muchísimo, porque como hemos visto también, todo en muchos casos parte de un efectivo control, diálogo, comunicación en casa para evitar muchos de estos usos abusivos de las nuevas tecnologías. José María García, director de Tarteso, Luis Bononato, director del proyecto Hombre en la provincia de Cádiz, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, solo nos resta emplazarles al próximo Ágora, en el que les plantaremos una nueva tertulia. Hasta que eso ocurra, queden ustedes saludados y cordiales saludos, como digo, hasta el próximo Ágora. Feliz jornada.